He hecho la cuenta y nos conocimos hace 3 años y medio, que yo fui al retiro que haces en verano, en Gredos, de una semana. Yo nunca había ido a ningún retiro, pero estaba en un momento de mi vida en que no encontraba ya de qué manera podía seguir con mi vida. Sobre todo porque llevaba casi 2 años intentando quedarme embarazada y no había manera. Es entre eso, que Zeus, mi perro, se había caído por un precipicio, no sabía para dónde tirar y dije, pues me voy a retirar. Y en esa búsqueda de retiro, pues abrí Google, me puse a buscar y mirando retiros te encontré a ti, que ponía que eras filósofo, de temas de sabiduría perenne, que yo había estado leyendo a Mónica Caballé, algún libro de ella, entonces dije, venga, en Ávila, cerquita, me viene genial. Y allá que me fui y me acuerdo mucho de la primera vez que te vi, que nos dimos un abrazo, yo iba con Raquel, que ya te conocía, y fue como, ¡ay, qué bien! No es... O sea, yo lo que pensé es, como no es un gurú con el que voy a tener que estar aquí con la espalda recta todo el rato, ¿no? Y como no contar que como carne o que bebo vino, porque, no sé, una cosa como de relajación, ¿no? De, bueno, aquí voy a estar bien y voy a poder estar relajada. No sabía qué estaba buscando realmente, pero lo que encontré fue lo que necesitaba. Y a partir de aquí podemos empezar a hablar, ¿no? Como en esto a lo que tú te dedicas, esto que empezábamos a hablar de la concreción de lo espiritual, del conflicto y de cómo llegamos a estos lugares. Lo primero que me sale es preguntarte cómo has llegado tú a este lugar. Pues como tú, pero con otros conflictos, no con los mismos, pero claro. A través del conflicto. Uno tiene una idea muy marcada de lo que son las cosas, de lo que es la vida, de lo que deberían ser, de qué necesitamos para ser felices, de qué no necesitamos. Es como que todo está muy ordenado en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y ya tenemos determinado el camino que tenemos que seguir y creemos que sabemos lo que necesitamos para poder encontrarnos a nosotros mismos y para poder superar los conflictos. Entonces, claro, no tenemos ni idea. Básicamente, eso es un estado egoico en el que el conflicto está continuamente de forma subyacente, dándonos latigazos y en el fondo... uno llega a través del conflicto. En mi caso, yo tengo un hijo con discapacidad y entonces esto fue un shock importante en mi vida. Uno de estos de un antes y un después. Porque esto que he estado contando nos pasaba a los dos, a mi exmujer y a mí. Nos pasaba lo mismo. Teníamos ya muy claro cómo queríamos criar al niño, qué iba a hacer, a qué se iba a dedicar, qué clases le teníamos que llevar. Si por ejemplo, mi exmujer tuvo muchas dificultades con los idiomas, pues ya tenía pensado que iba a ser políglota y tal. Bueno, pues lo típico. Yo había estudiado mucho las etapas del desarrollo, entonces porque yo me dediqué durante un tiempo a ser terapeuta, desde el punto de vista filosófico, pero también, ¿no? Al final es lo mismo que hace un psicólogo, pero desde la filosofía. Me dediqué mucho tiempo a estudiar esto porque vi que todo el mundo teníamos problemas asociados a la familia y a cómo nosotros o cómo la familia se ha comportado con nosotros, a cómo nosotros hemos integrado todo eso. Y entonces me dediqué a estudiar las etapas del desarrollo para mí y para el hijo que íbamos a tener, para que no pasara por ciertas dificultades y tal. Bueno, pues todo esto se vino abajo clarísimamente porque no sirvió absolutamente para nada, porque la vida me dijo, hombre, pero ¿dónde vas, no? Mira, te presento esto aquí ahora, se llama Noé y tiene una discapacidad muy severa. ¿Y ahora qué haces con tus etapas del desarrollo? ¿Y ahora a qué clase de inglés le vas a apuntar? Y ahora tu mundo se cae, claro, se derrumba totalmente. Entonces, en el hinduismo se dice que viene a verte Shiva. Shiva es el destructor, el que destruye lo que no te hace falta. Entonces, claro, el conflicto está asociado casi siempre a una destrucción. Y esa destrucción es la idea que tenemos de lo que son las cosas. Y qué interesante, porque me da la sensación de que ahora
se lanza un mensaje, o al menos a mí me ha llegado, como de que si algo se destruye en tu vida o si algo va mal, no, como que es algo que estás haciendo tú mal. O sea, que hay un camino correcto y recto en el que si tú tomas el marco de referencia, el modelo, ¿no? Como de nuevo, es como que no lo estás eligiendo bien, pero que si lo hubieras elegido bien, entonces sí. Y en cambio, desde esta perspectiva, esta destrucción es como la puerta, ¿no? Totalmente. A ti. Totalmente. Porque yo vengo de la filosofía y pensadores que se han dedicado durante toda su vida, pensadores brillantes, no pensadores brillantes que dedican su vida a pensar. Llevamos más de 2000 años intentando determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y nadie lo ha podido determinar. Porque lo que parece que está bien resulta que luego está mal con el tiempo. Y lo que parece que era horroroso es la luz que necesitabas para poder comprender algo. Entonces, claro, nosotros determinamos lo que está bien y lo que está mal en función de la información que tenemos. Y esa información siempre es parcial y siempre está segmentada en el tiempo. Si pudiéramos quitar estos segmentos y dejar que la comprensión no esté encerrada en algo para poder concretar qué es bueno ese algo, pues no hay referencias de lo bueno y lo malo, porque es simplemente las experiencias que estamos viviendo. Y somos nosotros los que determinamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, detrás de cuando alguien dice esto debería ser así, pues lo que hay es un, bueno, ya lo decíamos antes, un entorno familiar detrás que te ha llevado a querer determinar qué es lo que está bien, una cultura entera que determina lo que supuestamente debería estar bien y arroja piedras hacia los que van por una dirección contraria porque les hace a los propios habitantes de esa cultura les notan dentro que alguien se va por otro lado y es como no puede ser, porque entonces me pones a mí en cuestión. Si tú vas por otro lado, a mí me cuestionas mi forma de ver la realidad y por lo tanto le tengo que machacar. Y entonces en ese juego estamos, en quién tiene razón, los Israel, quién tiene razón, Palestina, quién tiene razón. Y es que el ser humano vive en esa dicotomía constante de lo que debería ser estar bien, lo que es mal, pero en realidad si te pones a profundizar en ello es absurdo y estamos viviendo una vida absurda precisamente por eso, ¿no? Sí, en cuanto rascas un poquito el juicio sale el miedo. Y también al final yo me dedico a eso, ¿no? Y es como abrazar esos miedos. Al final es un niño asustado que también está buscando cómo hacer esto, ¿no? Y el amor tiene mucho que ver para mí con todo este camino de compromiso con la realidad, ¿no? Con lo que está pasando. Yo esa semana que viví allí contigo, viví como mucha resistencia al principio, pero hubo un momento en el que para quedarme ahí, como que tuve que abrazar eso que me estaba pasando, ¿no? Como en ese momento en el que estoy hablando concretamente de las sentadas de meditación y como en esa observación de, vale, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Cuál es mi diálogo mental habitualmente? Y en mi caso tiene mucho que ver con las relaciones, con el miedo al conflicto, ¿no? Esto es lo que a mí me importa. Entonces, a lo que voy es a que cuando estás viendo esa vulnerabilidad, esos miedos, eso que no nos gusta ver de nosotros, creo que es entonces cuando puedes atravesar y llegar a otro lugar diferente. Pero asusta esto, ¿no? Sí. Asusta y por eso en las tradiciones se dice que es una iniciación al misterio. El conocimiento profundo es una iniciación al misterio porque es un camino hacia la incertidumbre en un primer momento. Pero esa incertidumbre es necesaria porque, como decíamos antes, ya tenemos organizado todo. Entonces, si ya tenemos mentalmente organizado todo, salirnos de eso genera incertidumbre. Pero menos mal que viene esa incertidumbre, porque es lo que me permite salir de ese estado tan cerrado en el que estoy. Entonces, por eso siempre en las tradiciones es como, bueno, al iniciado le vamos a iniciar en el misterio. Entonces le vamos a hacer pasar por una serie de pruebas para que se enfrente al no sabe él muy bien a qué, a un miedo, a la noche, a dejarle en el bosque con un saco de dormir. ¿Para qué? Para que no tenga miedo o para que vaya, no que no tenga miedo, a que vaya integrando ese miedo a la incertidumbre. Y que la vida te va a traer incertidumbre y la apertura a esa incertidumbre te va a dar un estado de conciencia mucho más ampliado. Si no,
Estás condenado a seguir queriendo llevar, como decía antes, al niño a inglés, a que sea esto, a que yo necesito esto. En realidad estamos muy cansados de nosotros mismos también, ¿no? Y este rollo mental que continuamente tenemos, si queremos salir de él, genera incertidumbre. Entonces tenemos esta dicotomía también, ¿no? Es como, ostras, cuando me abro me genera cierta incertidumbre y quiero quedarme donde estoy. Entonces, lo que en principio parece totalmente desconocido, vas a un lugar mucho más conocido que en el que estabas previamente. Uh-huh. Pero sí que durante este salir de ese lugar y abrir tus alas, y sí que entiendo que es bueno contar también con gente que haya pasado por ahí para decirte, tranquila, vas hacia ti. Claro. Vas hacia ti. Para no darte la vuelta corriendo. Vas a necesitar volverte y tu mente te va a decir todo el rato que te vuelvas. No pasa nada, es normal. Esto forma parte del ser humano y es un estado normal en el que tenemos que pasar. Pero si ya estás cansada de todo eso, recuerda a dónde vas. Y si de ahí donde vas ya estás cansada de eso, si no estás cansada, si todavía necesitas dar rienda suelta a deseos, pues bueno, pues no pasa nada, también es humano. Es que lo que decías tú, esto de tener que hacer las cosas bien, pero si lo que te va a llevar a profundizar es hacer las cosas mal. Claro, y darte cuenta de que allí donde vas están tus deseos continuamente y tus deseos están soportados en carencias infantiles y que cuando llegas te das cuenta que no hay nada, pero tienes que llegar para darte cuenta que no hay nada. Entonces, ¿tú cómo puedes inhibirte de ciertos deseos diciendo, bueno, no hay nada? Bueno, ahora sé que no hay nada cuando los cumplo. Claro. Mientras tanto, pues no. Pero sí que me parece interesante el camino de la incertidumbre, el camino del misterio, el camino de la apertura. Esto es una comprensión a través de mi propia experiencia. Es, Dios mío, si estaba yendo hacia lo más conocido que hay. Cuando en principio parece que vas hacia un lugar desconocido, ¿no? Y una pregunta que tengo yo ahí, y es, una vez, ¿no?, más o menos que ya sabes, o sea, todo esto que estamos hablando, ¿tú estás todo el rato ahí? ¿Qué pregunta? Claro, y yo te lo digo porque yo no, o sea, porque es como que, o sea, cada vez tengo más habilidad, sobre todo para saber dónde estoy, ¿no? Cuando estoy muy neurótica y me estoy agarrando a cosas que no, me doy cuenta y me puedo dejar estar un rato ahí o no, en función, hay veces, cada vez tardo menos en salir. Pero es verdad que yo... A mí no me sienta bien buscar un ideal en el que al final es esto, ¿no? O sea... Como referencia, dices. Sí, o sea, es como una comparación entre el presente y lo que podría ser que me hace daño. Y creo que está muy presente en general, en lo social, como ese ideal, ¿no? De tienes que llegar a un sitio en el que no estás ahora mismo. Y es una trampa muy grande, me Totalmente. parece. Es que ya estás donde... En lo más profundo de ti ya estás porque no puedes desgajarte esencialmente de lo que eres. Entonces, lo complejo seguramente de entender cuando caminas en este camino un poco más profundo es darte cuenta de que todo ya está. Lo único que comprendo lo que comprendo desde la posición en la que estoy. Pero si profundizo un poco me empiezo a dar cuenta de que todo lo que... En lo que estoy viviendo ya está todo. Y ese yo esencial al que hacíamos referencia antes, que siempre todo el mundo, pues yo quiero... Al final las prácticas de meditación o todo tipo de prácticas no es más que un engaño al proceso mental. Sí. Es un engaño al proceso mental. Una vez escuché a Mooji en un satsang que alguien le hacía una pregunta y le decía, pero entonces, ¿por qué? Si dice usted esto, entonces ¿por qué meditamos? ¿O por qué hacemos una serie de prácticas para poder llegar a lo que realmente soy? Si usted dice que ya lo somos y no... Y le dio una contestación que se me quedó grabada y le dijo, mira, si yo te estoy dando ya las claves para que estés en contacto con tu yo esencial y lo único que tienes que hacer es dejar la mente en un segundo plano y la experiencia de ser, pues colocarla en el primer plano. Y sí, la mente es buena como referencia y tal, ya está, haz esto y simplemente haciendo esto ya estarás conectado con lo que eres. Pero como no te lo vas a creer, como no te vas a creer esto que te estoy diciendo porque parece demasiado simple y estamos buscando cosas, bueno, pues entonces te diré, vamos a ponernos a meditar.
y ponte 30 minutos a hacer esto. Y ahora vamos a hacer unas respiraciones y tal. Dice, es lo mismo que si quieres ir a un sitio y te digo, ya estás en ese sitio. Y dices, no puede ser. Bueno, pues cógete un autobús que te lleve hasta allí. Luego te coges el metro que te lleve hasta aquí. Y luego un tren de alta velocidad que te lleve hasta el sitio en el que estabas. Y ya has llegado. Necesitamos dar esas vueltas para poder llegar ahí. Y esas vueltas seguramente están relacionadas con lo que hablamos antes, de que yo, antes de conectarme a mi yo esencial, todavía tengo muchas cosas que resolver. Todavía tengo unos deseos dentro de mí que necesito cumplir, porque eso es lo que me hace salivar, eso es lo que me genera un impacto en mi vida. O sea, si ahora hablamos aquí y desde la perspectiva en la que lo estamos viendo, ya estamos siendo lo que somos y ya hay una unidad entre nosotros, porque si no lo pensamos ahora, si no entran los conceptos, ¿qué diferencia hay ahora entre tú y yo? Si no colocamos un concepto, ahora en la experiencia que estamos viviendo, ¿dónde está el límite que nos separa a ti y a mí? Si no coloco la mente en un primer plano, no existe esa separación. Estoy viviendo la experiencia de forma unida, ¿no? Hay una unidad aquí. Pero es más todavía. Si buscamos los límites de la experiencia que estamos viviendo, desde la experiencia, no desde el proceso mental, ¿dónde están? Ahora mismo, aquí, ¿dónde están los límites que nos dicen que estamos aquí? Si todo esto lo dejo a un segundo plano, intenta buscar dónde está el límite de la experiencia. Desde la propia experiencia, ¿dónde está? ¿Y dónde estás tú? ¿Estás siendo uno con esa experiencia o no? Estamos siendo uno con esa experiencia. ¿Y dónde acaba? Ostras, no acaba. Esa experiencia es abierta, es ilimitada. Y es consciente e incluye todo. Entonces, ya estás. Ya has llegado ahí. Y no hace falta que comas nada, ni que te compres cierto tipo de ropa, ni que medites, ni que hagas una serie de cosas que te dicen que tienes que hacer para supuestamente llegar a... Ya hemos llegado, ya estamos. Y a la pregunta que me hacías en mi vida se ha ido todo colocando de una forma muy fácil, la verdad, y me es sencillo estar establecido en ese... Siempre da mucho pudor hablar de uno mismo, sobre estas prácticas, porque claro, metemos aquí quién soy ese yo que está hablando sobre el mismo y nos volvemos a esa dicotomía conceptual, ¿no? Pero bueno, entiendo también que si no podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que concretar y en esa concreción, pues sí, desde hace un tiempo ya, algo como que se ha ido colocando solo, sin necesidad de que haya hecho nada especial. Y sí que es verdad que en mi día a día estoy muy establecido en esa experiencia en primer plano. Como que se ha colocado solo esa experiencia en primer plano. Y paso mucho tiempo ahí en esa experiencia. Bueno. Sí, pero no cambia nada en la vida, quiero decir, y cambia todo. Sí. Sí, la palabra sencillo es algo que a mí también me toca, y en este camino en el que me he ido acercando a mí, la sencillez ha ido tomando cada vez más lugar. De hecho, por ejemplo, lo fácil que ha sido que nosotros nos veamos, ¿no? Desde que te escribí, oye, quedamos tal día, venga, sí, esta semana confirmamos, sí, nos vemos. Algo que podría ser muy normal, en realidad creo que no ocurre tanto, ¿no? Como que la complejidad, o sea, como esta cosa de buscar, pero que no, pero qué tal. Y bueno, y hay algo como que la vida se va haciendo más sencilla y lo importante se va colocando en el centro. Claro, porque... Volvemos a los deseos, que es un tema muy recurrente. Cuando tú deseas que la vida se coloque de una determinada forma. Y entonces, claro, ya no estás viviendo la vida. Estás viviendo la vida a través de la forma que tú tienes de verla. Y por lo tanto, entras en conflicto para que esto se coloque o no se coloque. Y entonces, si esto se coloca... Claro, cuando no tienes el deseo de que la vida está ahí para darte a ti lo que supuestamente tiene que darte para que tú encuentres no sé qué, pues entonces la vida eres uno con la existencia y entonces todo es mucho más sencillo. Entre otras cosas porque no te importa tanto lo que esté pasando, no te importa tanto lo que pase, porque lo importante no es lo que pasa, sino es la esencia que sostiene lo que pasa. Entonces, claro, lo que pasa... pues a veces se da de una forma y a veces se da de otra, y en esa impermanencia no hay estabilidad. Colocados ahí es muy difícil encontrar un lugar en el que sostenerte.
lo que te sostiene es que ahora estamos hablando y luego caminaremos y luego nos daremos un abrazo y luego yo me cogeré el coche y me iré y tú seguirás aquí. Y hay una continuidad en esa experiencia que estamos viviendo y hay una estabilidad. Entonces, querer que el momento en el que estamos viviendo tú y yo ahora sea de una determinada manera es una especie de hibris humana, ¿no? Que quiere dominar el mundo para que el mundo le sea favorable, supuestamente, pero nunca lo consigue. Y porque si funcionara... Una bendita frustración, ¿no? Claro, claro. Esto lo une un poco a lo que hablamos al principio del conflicto. Que bueno, yo tengo una historia aquí, una anécdota muy chula en un retiro con un maestro que había un perro, tienes aquí a Zeus, así un perro grande también. Estábamos en un descanso y estábamos, creo que era de Tantra el maestro, y era un lugar, una casa de reposo donde aparte del retiro iba gente, familias y demás. Y había una familia que tenía una pareja que tenía una niña preciosísima, rubia, con el pelo largo, parecía un anuncio de champú entre las margaritas, ¿sabes? Como el cabello por allí y todo el mundo ahí estábamos embobados con ella, como se nos caía la baba, como los padres muy espirituales. Entonces, bueno, es que hemos criado a nuestra hija en la libertad y en todo esto, ¿no? El perro que andaba por allí era un perro súper tranquilo, que luego nos comentaban que no había hecho nada nunca. O sea, que era un perro que se quedaba allí con la gente que iba y no hacía nada. Pues en una de esas pasó la niña cerca del perro, con sus flores en el pelo y todo esto. Y los padres estaban allí y todos estábamos embobados con ella. Y de repente el perro subió la cabeza y la mordió del brazo. Y se volvió a quedar otra vez como estaba el perro. Y ese fue su trabajo, es levantarse, morderla y se volvió a quedar sentado. Claro, la niña preciosa con sangre por aquí, todo el mundo, ¿qué ha pasado? Mi hija. Y bueno, allí se montó una que no veía, ¿no? Y el maestro se quedó allí con una brizna de hierba, así mirando la situación y sin decir nada. Y en un momento alguien le preguntó, ¿qué, maestro? ¿Qué le parece? Como cuando le preguntaron, él no dijo nada. Dice, bueno, al ego a veces hay que morderle para que no se haga muy grande. Lo que hablábamos antes del conflicto, sí. Yo ahora lo asocio a que te muerde el perro, ¿sabes? Cuando te muerde el perro es de alguna forma que se está construyendo algo que te está llevando muy lejos de lo que tú eres esencialmente. Se está creando una identidad, una personalidad, un personaje que está muy distorsionado con lo que es realmente la realidad y lo que eres tú como ser. Dale, Itzi. Vale, bueno, después de perder casi media hora de conversación o más, que queda en nuestros corazones, contabas la anécdota de este perro que hizo su servicio. Antes veníamos hablando de una cosa que a mí me importa mucho, que es esto de cometer errores, ¿no? Y de el plano de lo absoluto y el plano de lo relativo. Y entender que hay diferentes niveles que están coexistiendo. Entonces, como la vida, de alguna manera, y saliendo un poco de estos juicios de lo correcto e incorrecto, somos capaces de acoger eso que nos está pasando e incluso adquirir esa comprensión en la que eso que pasa, de alguna manera, nos está acercando a lo que somos, que es lo que estamos buscando todo el rato, ¿no? Como con esto me he quedado yo. ¿Es así? Sí. ¿No? Yo te puedo hablar desde mi perspectiva, sí, desde mi experiencia, sí, es así. Es que todo coexiste en el mismo lugar, que dices en oportunidad de lugar y tiempo. O sea, en oportunidad de lugar y tiempo todo es ya. Esto es una de las cosas que, claro, desde una perspectiva ordinaria es imposible de encajar. Cómo que todo está ocurriendo al mismo tiempo, porque la mente no sabe interpretar el todo. El todo para la mente es la suma de una serie de partes, ¿no? El análisis y la síntesis, ¿no? Analizo y luego sintetizo en base a esas partes que he ido analizando. Pero el todo como todo, más allá de que haya partes, la mente no lo puede entender. Ahora hay mucha controversia con la Tierra, si es plana o es redonda, o todas estas cosas que se dicen, ¿no? Pero las dos cosas coexisten al mismo tiempo. Es decir, la Tierra es plana porque ahora mismo tú y yo estamos aquí porque esto es plano, o sea, quiero decir, y también es redonda, porque es redonda desde una perspectiva más amplia.
es redonda y es plana al mismo tiempo. Y lo podemos congeniar perfectamente. La paradoja. Claro, pero si solamente lo podemos congeniar si salimos de la atmósfera y comprobamos que efectivamente es redonda. Mientras que yo no salgo de la atmósfera terrestre, yo no puedo saber que es redonda, solo sé que es plana. Pues algo así nos pasa a los seres humanos en un estado ordinario de conciencia. Solamente con la información que tenemos elaboramos cómo son las cosas. Entonces yo con la información relativa que tengo, pues voy dándole valor o no a lo que está pasando o a lo que deja de pasar o a lo que quiero que pase. Solo cuando me elevo por encima de este orden que yo ya tengo mentalmente establecido y me salgo de esa atmósfera y me salgo fuera, puedo darme cuenta que coexisten las dos cosas, que coexisten el nivel absoluto y el nivel relativo, pero solamente lo sé si me salgo de la atmósfera, si no, no puedo hacerlo. A través de esos conflictos, que son la invitación a salirnos de ahí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque el conflicto, no sé si lo hemos dicho, si ha quedado grabado, pero yo lo asemejo en algún vídeo que tengo por ahí, lo digo, es como una valla electrificada. Como el conflicto es una valla electrificada porque lo que te determina es el entendimiento que tú tienes dentro de la valla. Y cuando algo te genera conflicto, es como que te hace sentir mal. Porque lo que te está determinando es hasta dónde llega tu valla del entendimiento. Para tener un entendimiento más profundo, tienes que ampliar tu entendimiento. Si no, es imposible. Esto lo podemos resumir en lo siguiente, que es muy crudo así decirlo, ¿eh? Pero todo conflicto es por ignorancia. Y por lo tanto, todo conflicto te invita a que dejes de ignorar eso que estás ignorando porque te está haciendo sentir mal, para que lo comprendas desde una perspectiva mucho más amplia. Con lo cual te está invitando a mirarlo con atención, a quedarte ahí para ver qué más hay, cuando muchas veces el ego lo que trata es de evitarlo, ¿no? Es como esa valla electrificada. Bueno, es que duele. Claro. Es que agarrarse una valla, claro. Imagínate, duele, sí. Claro. Sí, que me viene, fíjate, pues los experimentos de psicología del aprendizaje, ¿no? Estos que en primero nos machacan un montón en psicología con el condicionamiento clásico, el operante, todo esto. Bueno, pues es que en la universidad se estudia conductual, ¿no? Sí, cognitivo-conductual, aunque sí que es verdad que ahora, o sea, yo veo que la gente que sale va buscando las corrientes humanistas como, claro. Vamos. Es que a un psicólogo retirarle la parte humanista es un poco contradictorio, ¿no? Quitarle el alma, sí, claro. Sí, absolutamente. Entonces me venía esta imagen, ¿no? De esa parte más instintiva animal, que es como, oye, yo voy a evitar el dolor, voy a buscar la gratificación y en esto me muevo, ¿no? Totalmente, es que el estado ordinario de conciencia es un estado de supervivencia. Y al ser un estado de supervivencia es, oye, yo he vivido mal o como sea, pero he vivido. Y por lo tanto, como estoy vivo, me agarro a lo conocido porque es lo que me ha mantenido vivo. Eso es como muy reptil, ¿no? Claro. Entonces, claro, el ser humano que tiene dentro de sí mismo todo el universo entero, ¿no? Que decía Rumi, tú eres el espejo del alma, que el universo entero está en ti. Reducirle a mera supervivencia, pues le hace sufrir, porque dentro de su ser late la necesidad de comprender la totalidad que es. Entonces, reducirle a un estado de supervivencia es hacerle sufrir. Claro. Sí, comentábamos antes esto de la identidad también, ¿no? Que se agarra a yo soy esto y no soy esto y no soy aquello, y qué liberador poder serlo todo, ¿no? Cuando vas soltando esa... Sí, y yo más que poder serlo todo es darse cuenta que ya lo eres. Creo que es más apropiado, porque si no ya estamos otra vez en el, bueno, tengo que poder ser todo, ¿no? Y yo entiendo que... Todavía no lo soy, ¿no? Siempre hay una brecha. Claro. Claro. Y esto es bonito porque el conocimiento profundo se da por reconocimiento de lo que ya es, nunca por adquirir algo que no se tiene. Esto es lo que me enganchó a mí de la sabiduría perenne que hablabas al principio. Y es como, oye, mira, yo no te quiero convencer de nada. De momento que alguien me diga, mira, a mí me da igual lo que tú pienses. Porque es que no vamos al pensamiento, ¿sabes? Sí. Me da igual. Yo te propongo esto y te sugiero esto. Míratelo a ver. Y míratelo tú porque nadie puede hacerlo por ti. Míratelo tú a ver. Entonces empiezas a mirar y dices, ostras. Y lo interesante de esto, y lo muy difícil de entender, o que me costó mucho entender, es que desde un estado ordinario de conciencia siempre hay que hacer algo para conseguir algo. Cuando el conocimiento profundo se adquiere por reconocer, porque como ya hemos dicho, que está todo
en la experiencia, lo que se trata es de reconocer lo que antes no veíamos. Y al reconocer lo que antes no veíamos, adquieres el conocimiento profundo que antes no veías. Por eso, para los griegos era la verdad aletheia, que es el desocultamiento de lo que está siempre, pero no vemos. Yeah. Entonces, es guay porque el conocimiento profundo se da por reconocimiento. Porque ahora aquí atendamos a unas cosas que habitualmente nos pasan desapercibidas, que es, como hablábamos antes, la experiencia de ser, que es ilimitada y amplia. Y está aconteciendo a la misma vez que tú y yo como organismos concretos estamos hablando. Lo plano y lo redondo en el mismo tiempo. ¿A dónde estoy? Si estoy en la experiencia de ser, también incluye lo concreto. Y por lo tanto, la experiencia cognitivamente es mucho más rica. Si solamente estoy en lo horizontal, pues solamente soy yo como David, con mi propia personalidad, habla con Itziar, y entonces a ver cómo hago para no cagarla mucho, ya que me he invitado aquí a hablar un poco, y ¿sabes? Y desde ahí es todo mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil, sí. Sí, además siempre queda como algo que no. ¿No? O sea, en lo que falta, siempre hay algo que falta, por mucho que lo hagas bien, claro. ¿No? Y una cosa que me pasó en el retiro, que me pasa más veces, ¿no? Pero que ahí me pasó mucho. Que he visto un bambí también. Bueno, yo vi un ciervo, que en realidad es verdad que son muy generosos conmigo y veo bastantes allí vi. Pero vi las cosas ordinarias, las vi extraordinarias. ¿Cómo metía yo la mano en la piscina, esa maravillosa piscina que yo te digo, yo en realidad voy a la piscina? Es que metía la mano y esas burbujitas de oxígeno y no había reparado en ellas pues desde hacía muchos años. Yo creo que de niña sí, ¿no? Pero en esto de buscar los milagros, creo que a veces pues estamos esperando que pasen cosas diferentes o nuevas y es de verdad adquirir esa atención y esa mirada para ver lo que ya está aconteciendo, como dices, en algo tan concreto como que tú metes la mano en el agua y hay unas perlas que te acarician la piel y eso es extraordinario. Totalmente. Todo en realidad. Si lo miramos así, todo es un milagro, ¿no? Que un animal se haya puesto en dos patas y le haya salido en la cabeza un cerebro para que pueda hablar y emitir una vibración sonora. Ahora que tú y yo estemos emitiendo vibraciones sonoras, que nos estemos entendiendo a través de esas vibraciones. No sé si has visto un vídeo de un niño pequeño que nació sordo, le pusieron un aparato y entonces escuchó por primera vez cuando le pusieron el aparato la voz de su madre. Y es espectacular, porque el niño que en su mundo cognitivo, en su experiencia cognitiva, era silencio absoluto. Y él entendería que el mundo es silencio, porque no tiene una referencia para poder darse cuenta de ello. De repente le colocan un aparato, ponen allí a la madre y le dice, hijo, cariño, y hace niño. La cara de ese niño, que es la cara de la totalidad, ¿no? Escuchándose como una vibración sonora, bueno... La cara del niño es espectacular. Eso no es un milagro, pues eso está aconteciendo a cada momento. Ahora tú y yo estamos hablando y gracias a esa vibración nos estamos entendiendo, hemos podido articular unas ciertas comprensiones. Si eso no es magia, en realidad todo es así, ¿no? Ese día creo que fue el día del silencio, que hicimos un día de silencio, creo recordar. Sí, el miércoles. Hicimos un día de silencio. Sí. Y que luego lo comentaste, esto me acabo de acordar cuando lo estabas diciendo, de tu compartir. Me encanta ese día. Yo, dijiste el silencio, dije, perfecto. Bueno, vamos a dejarlo aquí para no frustrar más a nuestros egos si esto tampoco se ha grabado. Yo creo que... Vale. Muy bien. Vale, bueno, de nuevo muchísimas gracias, David. Un placer. Sobre todo por venir a casa y por volver a vernos. Bueno, con amigos es todo más fácil.